Mi nombre es Mohammad Armagan Khan, pero la gente me dice Khan. Soy de Pakistán, llevo 18 años en España. En Santa Perpetua llevo casi 9 años. Me gusta mucho viajar, soy deportivo y me gusta mucho jugar al cricket y ver fútbol. ¿Cuándo empezaste a jugar a cricket y por qué? Cuando era de 8 años, entonces jugaba en mi país y empecé desde cole y luego cuando estaba aquí en España empecé con el club, empecé un poquito profesional, que era jugador selección española y llevo casi 8 o 9 años con selección española. Y jugaba para España y hemos jugado en toda Europa torneos internacionales y ahora ya estoy parado, pero entrenador sí. Ha solicitado espacio aquí en Santa Perpetua en deporte, entonces porque quería empezar una pequeña escuela de entrenador, los niños que están en cole, entonces quería entrenar a ellos. Aquí el cricket es un deporte poco habitual, pero en tu país es un deporte estrella, ¿no? Estrella, muy grande. Aquí como fútbol, pues ahí en cricket. En Asia, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, ahí toda la gente juega a cricket, entonces es muy famoso. Explícame un poco más, porque yo no tengo ni idea de cricket. Mira, es que el bate es un palo de madera y una pelota de piel, es como béisbol. Explícame, ¿cuándo viniste a España y de dónde viniste? Yo he venido en España en 2003 y soy de Pakistán, nacido en Lahore, Punjab, pero ya soy español y ya llevo 17, 18 años aquí en España. Yo venía para Inglaterra, porque ahí juegan cricket y ahí tenía una vida de cricket. Entonces pensaba que si yo llego a Inglaterra, y entonces sí que hay muchos caminos y muchas puertas abren para mí. Pero cuando llegaste aquí en España, entré aquí en Barcelona y me gustaba mucho, pensaba que es como ciudad de mi ciudad, Lahore. Entonces pensé que yo podría vivir aquí. Y aquí en España y en Pakistán para mí igual, porque como llevo años y años y me parece que este es mi país. Cuando viajo, después de un mes, 2 meses, quiero volver, porque estoy acostumbrado de aquí, entonces me quedo siempre aquí. Cuando yo la primera vez venía en España, mi padre me dijo, siempre recuerdas que no tienes que hacer nunca una cosa mala, que la gente te dice que este es de Pakistán y haciendo mal cosa. Entonces la gente siempre habla por tu país más que tú, porque siempre te ven por tu país. Entonces si tú haces una cosa mala, entonces la gente dice, mira, es pakistaní. ¿Has sufrido el racismo tú? No, aquí no, menos de 1%. Pero casi más del 99% la gente son buenas aquí. Eso es lo que digo siempre a mis hermanas, porque en Kuwait vive mi familia y siempre me dicen que la gente ahí es muy racismo, ¿sabes? Entonces le dijo que aquí nunca me ha pasado eso. Y aquí la gente son buenas. Y muy buenas, que siempre aceptan a los extranjeros y la gente son buenas. Mi hermano o hermanas viven en Kuwait y Estados Unidos. Y mi madre viaja en Estados Unidos y Kuwait. Y por eso a veces es difícil encontrar y ver familia, porque no podemos venir juntos, porque cada uno tiene familia, los niños tienen cole y todos, entonces es difícil.
¿Y qué es lo que más echas de menos? Ahora sí que estoy bien, pero llevo casi 12 años, no casaba, vivía soltero y aquí en España, entonces sí que echaba un poco, bueno, a mi madre, porque mi padre murió en 2007, entonces sí que echaba a mi madre, mis hermanos, entonces, pero no podría ir. ¿Tu madre ha venido aquí a Santa Perpetua a verte? No, una cosa me duele un poquito. Solicité visado de mi madre, pues embajada ha rechazado el visado. Y mi madre es de 70 años. Yo quiero que venga aquí para verme y vivir conmigo, pero dicen que no sabemos por qué quieren viajar. Igualmente yo le mandé a carta de invitación explicando que quería traer a mi madre para que venga aquí y vivir conmigo y ver mis niñas, vivimos juntos, porque la vida pasa rápido y cuando cerramos ojos y miramos atrás, como esta vida es un sueño. Entonces siempre pienso que y el tiempo que estamos pasando, mejor que pasamos juntos. ¿Te casaste en tu país, en Pakistán? Sí. Y luego viniste aquí con tu mujer y formasteis una familia aquí, ¿no? Sí. ¿Nacieron aquí tus tres hijas? Sí, casaste en mi país y luego solicité a papeles de mi mujer y entonces traje aquí mi niñez. La primera no ha nacido aquí, ahí. Ha nacido en Pakistán y los dos han nacido aquí. ¿Y ellos han ido a Pakistán? ¿Habéis ido con tus hijas? Cada 2 años viajamos a Pakistán. ¿Qué es lo que más te gusta de ser padre? Por la niña que cuando entro en mi casa siempre corriendo y viniendo a parte de mí me dicen que te queremos mucho y esa cosa me gusta. ¿Tus hijas juegan a cricket? No, yo enseñaste a mi hija porque aquí ha criado un equipo de niñas y están jugando en Francia y a veces en casa yo le enseño a ella para que se juega cricket. Pero no le gusta mucho y ahora quieren ver solo iPad. ¿Te da miedo alguna cosa? No, lo que tiene que pasar se pasa. No podemos parar. Entonces, si yo pienso por algunas cosas y tengo miedo y como la vida es difícil, y entonces sería más difícil con el miedo. Entonces no quiero vivir con miedo. Y yo no pienso mucho más adelante. Sí que he planificado las cosas, pero intento vivir en el tiempo, ¿sabes? Y a mí me gusta una canción que me relaja, no fuerte, lo que entra en el corazón, ¿entiendes? Las canciones me gusta eso. Es una canción de Chap Tilek y canta de espiritual y es una cantadora de Pakistán famosa. Para acabar, necesitamos que nos definas al próximo invitado o invitada. Así que escucha la canción que has escogido y nos dices cómo crees que es. Me parece que, no sé si es una señora o es señor, y quieres una vida relajada y con una persona y con amor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.